Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Darle Play. Hoy, alejándonos un poco de nuestra cita cinéfila, hablaremos sobre el videoclip, su nacimiento y evolución hasta la actualidad, convirtiéndose en uno de los formatos audiovisuales más consumidos a nivel mundial, especialmente en internet. Vamos a darle play. El videoclip no es un formato audiovisual tan reciente como se podría pensar, aunque en los últimos años se ha establecido como el contenido audiovisual más consumido en internet, principalmente por su corta duración y atractiva combinación entre música e imágenes. Los primeros registros existentes sobre ejercicios que se acercaran al videoclip están inclusive antes del nacimiento del mismo cine, hacia las tres últimas décadas del siglo XIX, en los salones de baile donde se solía acompañar la música con la proyección de algunas fotografías e imágenes, y por supuesto pues esta relación se vería más estrecha y cercana con el surgimiento del cine a finales del siglo y la aparición, o mejor dicho la creación del fonógrafo que permitiría grabar la música. A partir de ese momento la función que tendría el videoclip sería pues contraria a la que tiene comúnmente, ya que la música estaba al servicio del cine y sus necesidades o intereses. Durante estos años, una cineasta de la que ya hemos hablado en algunas ocasiones, Alice Guy, se dice que realizó, buscando poner música a sus películas, algo denominado como las phono scenes o phonofilms, precisamente con la ayuda del fonógrafo, piezas en las que incorporaba la música con actrices o cantantes haciendo playback, resultando una especie de videoclips. Algunos años más tarde aparecerían los screen songs en la década de los 20, para ser más exactos, época en la que surgiría el denominado cine de vanguardia de directores como Eisenstein o Karl Theodor Dreyer, incluyendo a Oskar Fischinger, un pintor y animador alemán, quien realizaba cortometrajes animados principalmente, donde la imagen buscaba acompañar a la música, que era jazz y clásica principalmente, que además de ser antecedentes para el videoclip también lo fueron para el cine musical, que surgiría algunos años adelante, que están muy estrechamente relacionados, ya que la comedia musical y el musical en general hace uso de elementos que también serían muy característicos de los videoclips, como el baile como un elemento icónico. Ejemplo de ellos, saltando algunos años adelante, podría ser Thriller de Michael Jackson. En cuanto a sus dispositivos de reproducción, aparte del proyector, hacia la década de los 40 aparece el Panoram, que es una especie de rocola con una pantalla que proyectaba en 16 milímetros imágenes del artista que era seleccionado pues para escuchar, evolucionando después al Scopitone, que era a color, que serían reemplazados con la aparición de la televisión, donde surgirían espacios que funcionarían como plataformas para la difusión y promoción de diferentes artistas musicales a través de entrevistas y presentaciones en vivo, elementos que entre otras cosas son la base de los videoclips o parte de su base, refiriéndome específicamente a la difusión y promoción. En los años siguientes, músicos de gran reconocimiento como Elvis Presley incursionarían en el cine, realizando principalmente películas del género musical. Es el caso de Jailhouse Rock y años más adelante de A Hard Day's Night de los Beatles, de donde se podrían sacar algunos fragmentos que bien podrían ser un videoclip completo. En el caso de A Hard Day's Night podría ser usada su escena inicial prácticamente como un videoclip completo. Especialmente esta película ya se verían algunas técnicas y recursos que después serían retomados por el videoclip, especialmente desde lo formal, como por ejemplo las transiciones, el uso de stop motion, la colorización surrealista y el montaje más dinámico acorde con el ritmo de la música. A la pregunta de cuál fue el primer videoclip de la historia, pues muchas son las posiciones. Hay quienes piensan que fue precisamente Jailhouse Rock, que ya mencionábamos este fragmento de la película. Para otros, los videos de Rain y Paperback Writer de los Beatles transmitidos por TV fueron los primeros, así como Penny Lane y Strawberry Fields. Inclusive este último es muy mencionado precisamente porque ya utiliza técnicas similares al videoclip, narrando una historia, utilizando colorización diferente, planteando técnicas desde la iluminación y el montaje. Hay otros que piensan que inclusive fue Carlos Gardel en 1930 en Argentina, el pionero, o la que quizás sea la versión más reconocida y aceptada a nivel mundial entre todas las que hay, que sea Bohemian Rhapsody, el primer videoclip de la historia, lanzado en 1975 y dirigido por Bruce Bowers, ya que se concibió de esa manera, con la que comenzaría un crecimiento apabullante en la historia del videoclip, que encontraría aún más impulso con la creación en 1981 de MTV, un canal de televisión dedicado exclusivamente a la transmisión de videoclips, inaugurándose con Video Kill de Radio Stars del grupo The Bangles, comenzando entonces una gran revolución, como ya lo mencionaba, que vería el surgir de reconocidos videoclips
de artistas como Michael Jackson, Beat It, Billie Jean o el mismo Thriller, con este último marcando un nuevo rumbo más narrativo y de mayor duración, rompiendo la relación muy estrecha que había entre la duración de la canción y la duración del videoclip. Otros videoclips que podríamos mencionar de la época podrían ser Take On Me de A-ha o Wild Boys de Duran Duran. El primer videoclip que se realizó de un músico en español fue de la agrupación Mecano en 1982 de la canción Hoy No Me Puedo Levantar. Con el video de We Are Sudamerican Rockers de Los Prisioneros, MTV Latino abriría sus transmisiones en 1993. En Colombia, hablando de canales de televisión que se dedicaran a transmitir videoclips, podríamos mencionar la sección de Play TV de Canal 13, una franja dedicada completamente a los videoclips, en la que inclusive uno podía programar su videoclip favorito a través de mensajes de texto. Toda esta dinámica se transformaría drásticamente con el nacimiento de una plataforma llamada YouTube en 2005, que ampliaría la capacidad de acceso y cobertura e inclusive sería el espacio también para nuevas experimentaciones de este formato audiovisual. Gracias a esta plataforma hemos visto últimamente cosas como el video de Mountain at Bad Gates de Fouls, realizado con esta técnica esférica en 360 grados que nos permite ver hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Ignorar la relación del videoclip con la música sería como hacer lo mismo con el sonido en el cine. La música en el caso del videoclip durante muchos años ha sido la base para la estética visual, el montaje, los movimientos de cámara, la iluminación y por obvias razones las narraciones normalmente están muy influidos por la canción, condicionando de alguna manera al videoclip. Muestra de ello son las claras diferencias entre un videoclip como Hunger de Florence and the Machine, que definitivamente no es lo mismo que ver Humble de Kendrick Lamar, por dar algunos ejemplos contemporáneos, específicamente desde el término formal. Pero este hecho no es camisa de fuerza, el videoclip bien puede partir de la canción, pero no necesariamente está basado en ella. A partir de esa premisa comienza la experimentación, inclusive integrando otros elementos sonoros ajenos a la música como el sonido ambiente e inclusive diálogos, desarrollando narraciones más amplias o ajenas a la canción. Es por ejemplo el caso de Thriller de Michael Jackson. Los videoclips han conseguido esa independencia e inclusive robando el protagonismo a la música. Podríamos poner como un ejemplo esta especie de universo cinematográfico que ha construido 21 Pilots en los últimos años. Como decía Antonin Artaud, un poeta, ensayista y dramaturgo francés, hablando sobre el lenguaje cinematográfico, no se trata de encontrar en el lenguaje visual un equivalente al lenguaje escrito, en el que el lenguaje visual no sería más que una mala traducción, sino antes bien de hacer patente la esencia misma del lenguaje, que hace entre otras cosas al videoclip, a pesar de ser el género o formato audiovisual más comercial que existe, como ya lo mencionaba, un lugar, un espacio para la experimentación, motivado entre otras cosas por la competencia del mercado, que además ha permitido que otros formatos audiovisuales e inclusive el mismo cine dialoguen tomando prestado y brindando recíprocamente parte de sus propuestas propias. No es gratuito entonces que directores de cine y videoclips pasen de un espacio a otro, de un formato a otro, como por ejemplo David Fincher, Spike Lee, el mismo David Lynch, Gaspar Noé, Jim Jarmusch, Sofía Coppola, entre otros. Y es que así como sucede muchas veces con el cine, el videoclip también funciona como una herramienta que permite transmitir mensajes sociales, políticos y culturales, precisamente por su capacidad de difundirse masivamente. Como lo decía Carol Bernalis, su origen ligado a prácticas publicitarias y promocionales permite subrayar su naturaleza de maquinaria ideológica. Y es que, de acuerdo a algunas investigaciones realizadas en los años 80 y 90, en gran cantidad de las producciones realizadas siempre ha habido una relación con temáticas como el sexo, la violencia, el racismo, entre otras, así como tendencias en dos extremos, la idealización de la realidad y por el contrario con tendencias más pesimistas hacia la anarquía de contenidos hedonistas e individualistas, en los que además predominaba, hablando sobre el papel de la mujer en los videoclips, una tendencia al estereotipo, ya que pensando precisamente en su objetivo publicitario hacen uso de ellos para obtener una fácil identificación. Pero contrario a lo que se pensaría, conforme ha avanzado el tiempo, en algunos casos eso no ha cambiado, porque aparece una dicotomía en un intento de plantear una nueva representación femenina. Se les sigue viendo como objetos de cosificación sometidos a la mirada masculina y utilizando la agresividad hacia los personajes masculinos como la manera de presentarlas más poderosas, hecho que termina creando más estereotipos, como por ejemplo en Dirty de Christina Aguilera.
contrario a como sucede por ejemplo en el video Stupid Girls de Pink, que a partir de los mismos estereotipos ya planteados hace una reflexión sobre el cuerpo y la idealización que se ha creado sobre ellos a través del tiempo en los medios de comunicación principalmente, en el que incluso se hace una referencia al rol de la mujer en los videoclips protagonizados por hombres, por poner un ejemplo. Asimismo sucede con la homosexualidad, que desde hace varias décadas se ha manifestado a través de videoclips, tanto para hacer denuncia social como para ser objeto de provocación, que también es un fenómeno que sucede con la violencia, por dar un ejemplo refiriéndome específicamente a la provocación. Es el caso de videos como Small Town Boys del grupo Bronski Beat, lanzado en los 80s, sobre un joven que debe abandonar su hogar después de sufrir una agresión física homófoba y el rechazo de su padre. Outside de George Michaels, cuyo video y letra invitan tanto a la liberación homosexual como a practicar sexo en cualquier lugar después de lo que le sucediera a este artista cuando fue encontrado con otro hombre teniendo relaciones sexuales en un baño público, dedicaría esta canción precisamente a esa situación. La misma I Want to Break Free de Queen, o más recientemente Take Me de George de Hozier, o 1-800-273 de Logic, o Same Love de Macklemore and Ryan Lewis, que narra la historia de una pareja gay desde el nacimiento de uno de ellos hasta su muerte. Dentro de toda esta función del videoclip como herramienta de transmisión de mensajes sociales y políticos, los llamados Charity Records o Charity Songs también han encontrado un espacio que les permite difundir su mensaje y apoyarlo, que formalmente hablando se caracterizaban por mostrar la interpretación casi siempre de los cantantes durante su grabación, que decidían apoyar una causa benéfica. Sus orígenes se remontan quizá hacia 1971 con la canción Bangladesh de George Harrison, asimismo con Music for UNICEF Concert de los Bee Gees, y quizá el referente más reconocido, We Are the World, campaña en contra de la hambruna en Etiopía, en el que participaron entre otros músicos y artistas Bruce Springsteen, Michael Jackson, Ray Charles, Cyndi Lauper, Tina Turner, Stevie Wonder, entre otros, bajo el nombre de USA for Africa, o Somos el Mundo, la versión realizada para recaudar fondos para el devastador terremoto en Haití. Por último, quisiera mencionar en torno a la violencia, hablando de conflictos armados o situaciones políticas intensas, las denuncias que también han sido parte del videoclip. Es el caso de Another Brick in the Wall, por ejemplo, una denuncia directa en contra de la educación represiva, autoritaria y alienante de la época post-Segunda Guerra Mundial, es decir, Guerra Fría, plasmada en la película The Wall, aunque esta podría ser solo una interpretación, similar a como sucede con Born in the USA de Bruce Springsteen, que para muchos es un himno patriótico y para otros tantos una protesta y crítica al país por su papel en Vietnam. Zombie de The Cranberries en su video también hace una alusión sobre los conflictos armados en Irlanda del Norte, especialmente a los de la segunda mitad del siglo XX, y las consecuencias en su sociedad, como la muerte de 2 niños en 1993 a causa de un atentado realizado por IRA, el ejército republicano irlandés provisional. Otro gran ejemplo es Wind of Change de Scorpions, cuya letra e imágenes nos trasladan a sucesos políticos y sociales a finales de los 80 y principios de los 90, como la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría y la Unión Soviética. Casos más actuales son, por ejemplo, Wake Me Up When September Ends de Green Day, cuyo video reflexiona sobre las consecuencias de la guerra, especialmente de la gente que va a ella. En este caso la de Irak. Hay quien dice que el protagonista intenta demostrar que a través de la venganza encontrará la paz y el respeto, tanto consigo mismo como con su pareja, pero obviamente no es así y termina en la muerte. Curiosamente, el video es criticado por muchos conservadores por hacer uso de la violencia para el entretenimiento. Quizá uno de los ejemplos más fuertes en Latinoamérica sobre esta clase de videos que se refieren a lo político sea Guerra de Residente, que en palabras del mismo músico relata el ciclo de la guerra, el invasor que llega, la gente que sufre en carne propia los ataques, personas luchando para defenderse de esos ataques, refugiados que huyen y nosotros los cómodos que estamos totalmente enajenados a la dura realidad de la guerra. Estos son solo algunos ejemplos de los distintos discursos que han tomado los videoclips durante todo este tiempo. La trilogía que ha lanzado Rammstein con Radio Deutschland últimamente, también podríamos mencionarla, así como las denuncias sobre racismo en Land of Free de The Killers o This Land de Gary Clark Jr. o el mismo Señor Matanza de Mano Negra, que si no me equivoco fue grabado acá en Colombia, así como Democracy de Dr. Crápula. En resumen, el videoclip, como lo he mencionado durante toda esta conversación, se ha convertido en una herramienta valiosa, surgiendo como una estrategia netamente mercadotecnica ligada a las canciones, evolucionando como un espacio para la experimentación formal, también narrativa para plantear denuncias, para reflexionar sobre la situación política y social
de todo el mundo que expone temas como la igualdad de género, el pacifismo, antibelicismo y quizá otros temas más netamente de entretenimiento, pero asimismo como gran parte del contenido audiovisual alojado en internet e inclusive antes de su aparición también es una herramienta de manipulación que encuentra en gran parte de los casos en estas mismas denuncias, por ejemplo, la forma de obtener la atención del espectador sobre un producto, que nos lleva al final a plantearnos su papel en nuestra sociedad como un agente creador de imaginarios colectivos, como desarrollador de la cultura y fabricante de ideologías. Y bueno, eso fue todo por hoy, esperamos les haya parecido bastante interesante y motivadora esta reflexión sobre el videoclip. Parte de este video también es realizar análisis sobre videoclips tanto nacionales como internacionales desde lo formal y lo narrativo también. Si les parece muy interesante este tipo de contenido, no olviden dejárnoslo saber en los comentarios de este video, compartirlo también, darle like y suscribirse al canal si así lo desean. Nos vemos a la próxima. Y no dije lo del podcast,